viendo, que Dios ha estado haciendo. Dios opera en la multiforme sabiduría. Dios trae evangelistas, ungidos, profetas, trae constructores, apóstoles, trae personas, porque Dios tiene un plan. Muchos de los que han llegado a esta casa han llegado como varones macedonios, han cruzado para ayudarte, aleluya, para asistirte, porque Dios tiene planes con la casa y proyectos maravillosos. Yo estaba sentado allí y yo tenía una impresión fuerte en mi espíritu de que Dios va a hacer algo maravilloso aquí en Madrid con ustedes. Oh, miren, hermano, es un río que va a correr. Mira, hermano, es un río. Es como un río que va a salir y va a fluir hacia la ciudad. Oh, aleluya. Y mira, todo el que toque las aguas del río se va a sanar. Es una presencia de Dios pesada. Es la chequina de Jehová. Es algo poderoso que fluye, que fluye. Aleluya. Yo sé lo que les estoy diciendo. Yo sé. Se van a acordar de mí porque lo van a ver con sus ojos. El río de Dios fluyendo de una manera maravillosa. Aleluya, maravillosa. Wow. Te adoramos, Señor. Quiero que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Creo haber compartido esta palabra en otra oportunidad en esta casa. Pero yo estaba allí, yo no sabía bien, no era lo que yo iba a predicar. Inclusive no sabía, no traía nada que predicar. Tenía una idea, pero anoche el Señor me hizo escuchar una predicación mía. Me dice, ponte un CD tuyo, que quiero que lo escuches. Yo pensaba que eso era lo que iba a predicar. Y es que no. Es que dentro del mensaje que escuché, había un elemento que me faltaba para cerrar la iluminación de la revelación que Dios trae para la casa. ¿Ves? Y entonces, la palabra viene servida de otra manera. De otra manera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Lo tienen? Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que en la Biblia hay 3 tabernáculos. ¿Cuántos están aquí? Preste atención, que es una palabra para la casa. Especialmente los ministros y los líderes, presten atención. Es una palabra para la casa. Es una palabra que Dios me ha dado para poner en el alma de esta iglesia. Hay 3 tabernáculos en la Biblia. El tabernáculo de Moisés en el desierto. La palabra tabernáculo significa santuario. Es un lugar donde Dios y el hombre se encuentran. Donde Dios y el hombre se hacen uno, en un mismo espíritu. Eso se llama santuario o tabernáculo. Hay 3 tabernáculos en la Biblia. El de Moisés, que estaba construido con lino fino, madera de acacia, de púrpura, de azul, de blanco, carmesí. Las maderas tenían encastre de plata arriba, de bronce abajo, pelo de cabras, piel de carneros, teñidas de rojo, piel de tejones. Había especias aromáticas, había oro, muy, muy bello. Ese tabernáculo era, a pesar de ser de campaña, era bello, con muchos detalles, muy interesante. Luego estaba el tabernáculo del rey David. El tabernáculo del rey David consistía en algo muy rústico. Eran 4 palos cortados, puestos simétricamente, y un cuero de animal arriba. Y debajo el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ese era el de David. Muy rústico, muy elemental. Y luego el santuario de Salomón, en el templo. Ese ya era magnífico. Sin embargo,
dice esta palabra, que Dios va a restaurar en los postreros días. ¿Qué tabernáculo? El de David. Qué curioso. Pareciera, según la razón humana, que Dios tendría que haber escogido el de Salomón. Sin embargo, el que escoge es el de David. Hay un misterio, y los misterios en la Biblia son revelados. Lo que no son revelados son los secretos. Los secretos no son revelados. Los secretos pertenecen a Jehová, pero los misterios sí son revelados. Y aquí hay encerrado un misterio. ¿Por qué Dios en los postreros días quiere restaurar el tabernáculo de David? En el libro de Amos, en el capítulo 9, Amos capítulo 9, versículo 11, hay una profecía a la cual hizo referencia el apóstol en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo acabamos de leer. Vamos a ver Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre sean el resto de Edom, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Fíjense interesante, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. O sea, esta restauración del tabernáculo de David es para que aquellos sobre los cuales es invocado el nombre de Jehová posean las naciones. Levante la mano sobre aquellos sobre los cuales el nombre de Dios es invocado. ¿Cuáles son los que tienen la palabra santidad a Jehová aquí en la frente? Levanten la mano. Los sacerdotes de Dios, los reyes y sacerdotes. La Biblia dice que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo y constituidos en reyes y sacerdotes. Levanten las manos los que el nombre de Jehová está sobre ustedes. Okay. El tabernáculo de David, dice la Biblia, va a ser restaurado en los postreros días para que ustedes posean las naciones. Y curiosamente, el precioso pastor, su pastora, tienen en el corazón un llamado a establecer el reino en las naciones. Por lo tanto, esta iglesia está dentro del marco profético de Amos 9. Esta iglesia, Dios va a restaurar el tabernáculo de David en esta casa, para que esta casa posea las naciones, para que esta casa establezca el reino de Dios en el corazón de los hombres, en las naciones. Esta no es una casa que va a estar destinada a vivir reducida, es una casa de expansión. Aleluya, es una casa apostólica, es una casa que va a enviar profetas, va a enviar evangelistas, va a enviar maestros, va a enviar pastores. Aleluya. Por eso forma parte de esta palabra profética. Ahora, muy bien. David quería traer el arca ¿a dónde? A Jerusalén. Él quería llevar el arca ¿a dónde? ¿Sabe por qué? Porque Jerusalén es Sión. Jerusalén es gobierno. Jerusalén es gobierno, es autoridad, es dominio. Y el rey David quería llevar la gloria de Jehová, tenía que estar ¿en dónde? En Jerusalén. Porque cuando portas la gloria de Dios, tienes autoridad del cielo, tienes gobierno y tienes la capacidad de dominar, de conquistar. Aleluya. Él iba rumbo a Jerusalén, pero había un lugar por donde él tenía que pasar. Sí o sí tenía que pasar por allí. Si no, no podía llegar a Jerusalén. Y ese lugar se llamaba Hebrón. ¿Cómo se llamaba? Hebrón. Aleluya. Es un lugar muy interesante. Hebrón en la antigüedad se llamaba Kerit Arba. Kerit Arba, la ciudad de los cuatro. ¿Por qué? Porque ahí habitaba
4 gigantes. 4 gigantes. Ahora, Hebrón es un lugar especial, porque cuando Moisés envió los 12 espías para que espiaran la tierra prometida, ellos sacaron de allí 3 elementos. ¿Cuántos? 3. Sacaron uva, sacaron granadas y sacaron higos. Uva, granadas y higos fueron los 3 elementos que sacaron de Hebrón. Muy bien. Fíjense en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Cuando los 12 espías regresan para mostrarle al pueblo los frutos y regresan de haber espiado la tierra, le dan noticias a Moisés. Y Moisés le dice, después que escucha las noticias, y le dicen ellos, es tierra de gigantes, y es tierra que traga a sus moradores, y se llenan de pavor los judíos cuando escuchan eso. Moisés le dice, ustedes me empujaron a enviar espías. Ustedes no confiaron en lo que Dios decía, que era tierra buena, que fluye leche y miel, y ustedes mismos me empujaron a enviar espías. Fíjense en Deuteronomio capítulo 1, versículo 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová Dios de tu padre te ha dicho. No temas ni desmayes. Y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan la razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. O sea, que no le creían al líder. El líder había recibido la visión, la palabra. Dios le había dicho, la tierra es buena, la tierra fluye leche y miel. Moisés, éntrale, Osea, yo estoy contigo. Moisés se lo declaró al pueblo y los líderes no le creyeron. Entonces le dijeron, mándame 2 espías para que vean cómo es la tierra, para ver si es buena. Y Moisés, como era un hombre manso, accedió. Mandó los 2 espías. Cuando volvieron, trajeron vino, trajeron granadas y trajeron higos. Ahora, muy bien, ¿qué significa el vino? El vino tiene 2 significados. La uva. Y trajeron el racimo de uva. Y la uva tiene 2 significados. Fíjense en Génesis 49:11. Génesis 49:11. La uva tiene 2 significados. Atando, acá está Jacob impartiendo una bendición patriarcal a sus hijos. Atando la vid a su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Es muy interesante porque los judíos le llaman a esto Bereshit Behi. Lavará sus ropas con vino. La ropa para los judíos eran los decretos de la ley, los 600 decretos, 613 decretos, mandamientos y estatutos de la ley de Moisés. Y cuando la persona los cumplía, estaba lavando sus ropas, tenía sus vestiduras blancas porque guardaba los mandamientos de Jehová. Eso significaba para un judío. Más para nosotros hoy en día que estamos bajo la gracia, por no poder cumplir la ley, Dios envió a Jesucristo para que la cumpliera por nosotros y derramara su sangre en la cruz por nosotros. Y siendo justificados gratuitamente por su gracia, la sangre de Jesucristo nos pone vestiduras blancas, vestiduras nuevas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
la uva representa un aspecto de lo que representa es la salvación, la vestidura del pecador. Jesucristo nos viste de justicia. Y cuando tú has sido lavado por la sangre, por el vino que representa la sangre, cuando tú has sido lavado, viene la alegría. ¿El vino produce qué? Alegría. No ponga cara de religioso, usted se ha tomado su vino de vez en cuando. Se debe haber tomado un Malbec, ¿ah? O un Cabernet Sauvignon, o un vino Crianza, La Rioja, ¿verdad? Pero usted cuando toma el vino se siente vivificado, usted siente un fuego adentro. Así que así es la sangre de Cristo, cuando te limpia, te viste. Se va la desnudez del pecado, te viste de vestiduras blancas y viene el perdón y viene la alegría, el gozo, que ese vino precioso que Dios envía del cielo, la sangre de su Hijo, nos trae. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Sin embargo, también el vino representa la embriaguez de uno mismo. La uva representa la embriaguez de uno mismo. Cuando una persona está embriagada de sí mismo, es una persona orgullosa, egocéntrica, soberbia, altiva. Y estos hombres sacaron este elemento de Hebrón. Sacaron el racimo de uva, que representa la vestidura de justicia que Dios nos da por su sangre, y representa la embriaguez del hombre soberbio y orgulloso en sí mismo. Y se lo mostraron al pueblo. También sacaron granadas. La semilla de la granada es astringente. ¿Qué significa astringente? Que cierra el tejido que está lesionado. Es astringente. Tiene efectos antitumorales en la próstata, en las mamas, en la piel, cáncer del pulmón. Tiene efectos favorables cardiovasculares, retrasa el desarrollo de la aterosclerosis y la presión. Eso hace la granada. Tiene sustancias antioxidantes, se puede usar para la artritis, y sustancias estrógenas para la osteoporosis. El higo tiene propiedades curativas también. El rey Ezequías estaba enfermo con una llaga, el hombre estaba muy mal, se iba a morir, y se hizo una torta de higo, se la puso en la herida y se sanó. En otras palabras, lo que le estaba diciendo los dos espías, nada más que ellos no lo sabían, porque lo que acontecía en la antigüedad era una sombra. Ahora nosotros tenemos la luz. Lo que le estaban diciendo es: esta tierra es buena. Hay un lugar que se llama Hebrón, y de ese lugar sale salvación, sale limpieza, perdón de pecado. Dios te viste con una vestidura nueva. No importa el pecado que hayas cometido, no importa si tú has asesinado, si has violado, lo que hayas hecho, la sangre de Cristo tiene poder para lavarte de tu pasado. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, hermano. Reciba la palabra en este día. De ese lugar sale eso, de Hebrón. Y de Hebrón sale la sanidad de tu cuerpo. De Hebrón sale la sanidad de tu alma. Pero Hebrón también es un lugar de definición. ¿Por qué? Yo le dije que en la antigüedad Hebrón se llamaba Kerit Arba. ¿Cómo se llamaba? La ciudad de los cuatro. Diga conmigo, Arba. Arba tenía unos hijos. ¿Qué significa Arba en hebreo? Significa la fuerza de Baal. Baal era el dios de la naturaleza, era el fuerte de la naturaleza. Así que Arba significa la fuerza natural de tu corazón. Baal es el viejo dios de los sidonios. Arba es el corazón de tu propia voluntad, de tu autosuficiencia. Arba está dentro de ti.
autonomía, la autosuficiencia. Aleluya. Eso representa Arba. Ese gigante Arba es un gigante. Y es muy difícil matar a Arba. Es muy difícil rendir la voluntad. Es muy difícil quebrar la voluntad de uno a la voluntad de Dios. Eso es muy difícil. Por eso en Hebrón está Arba. Si quieres poseer Hebrón, tendrás que derrotar a ese gigante que se llama tu voluntad rebelde. Tendrás que rendirla. Tendrás que quebrar en el altar de Dios tu propio yo. Si no, no podrás poseer Hebrón. Porque Hebrón significa comunión con Dios y alianza con el hombre de la casa. Eso es Hebrón. Es un lugar de alianzas. Es un lugar donde se produce la unidad del espíritu. Es donde Dios arma los ligamentos del cuerpo. Alabado sea Jehová. Sí, hermano, allí es donde se manifiestan aquellos que rompen su voluntad en la cruz del Calvario y entran en el pacto contigo, en una alianza contigo para alcanzar los propósitos que Dios te mostró a ti. Son los que rinden su propia opinión. Son los que entienden que Dios ha llamado a ese hombre. Y le revela y le muestra los destinos de esta casa. Son aquellos que rompen el yo en la cruz del Calvario. Sus opiniones personales, su autosuficiencia, sus razonamientos. Todo lo tienen allí para poseer el lugar de comunión con Dios y alianza para alcanzar los propósitos eternos de Dios con esta casa. Gloria a Dios. Eso es Hebrón. Eso es Hebrón. Dile al hermano que está al lado, tienes que matar al viejo Arba. Si quieres ser una persona de comunión y de alianza. El camino del cristianismo es angosto. La puerta es estrecha y tú puedes andar, tú puedes encontrar la puerta y entrar. Pero luego del problema de la puerta angosta, te vas a encontrar con un camino estrecho. ¿Por qué? Porque tus opiniones las vas a tener que ir dejando en el camino. Si vas a seguir al hombre que Dios te puso, tus opiniones personales, humanas, tus razonamientos lógicos y toda la carne que habla de la lógica, la vas a tener que tirar en el camino, porque el camino es difícil y no se puede caminar con esas cosas encima. No se puede ser una persona de Hebrón cuando uno está lleno de uno mismo. Por eso es que el racismo representa dos cosas: salvación o soberbia. Esto no es asunto nada más. A mí me gusta la unción, me gusta ver a la gente caer por el poder del Espíritu Santo, me gusta verla reírse en el Señor, me gusta verla revolcarse en el piso y brincar, pero no es ese asunto. Esto es algo un poco más elevado. Rendir la voluntad en el altar de Dios, ahí no hay brincadera, ahí no se siente la presencia de Dios, ahí lo que se siente es una angustia interna, es algo poderoso, que tú dices, me estoy muriendo por dentro. Ay, ay, ay. Me estoy muriendo, estoy renunciando a mí mismo para poder entenderte, Dios, y para poder ligarme a ese hombre y caminar juntos al propósito de Dios. Ahí no hay brincadera, es tu madera, hermano. Y uno siente que Dios lo dejó solo. Ese es tu Getsemaní. Ahí es donde te están prensando. ¿Sabe cómo se llamaba el hijo de Arba? Anac. ¿Cómo se llamaba? Anac. ¿Qué significa Anac? Anac en hebreo significa cuello largo. ¿Qué significa? Cuello largo. Amén. Yo les voy a mostrar algo muy interesante, porque yo sé que es muy expresiva. Ven por aquí.
te pido por favor, quiero que camines con el cuello largo. Un poco más largo. Para acá, camina por acá con el cuello largo, bien largo. Y mira a los demás, le dije allá arriba. ¿Cómo le llamaría usted a ese gesto? Diga conmigo, soberbia. La gente que tiene el cuello largo tiene soberbia. Y esa soberbia, ese muchachito Anac es hijo del viejo Arba. Es hijo del corazón que busca hacer su propia voluntad. Mire, hermano, yo me estaba bajando la palabra y yo te lo dije, me estaba bajando la palabra. Anac, cuello largo. La soberbia es hija de la autosuficiencia y del orgullo. Y esa gente está en Hebrón. Si quieres tener Hebrón, poseerlo. Si quieres ser una persona de comunión y alianzas para los propósitos divinos, vas a tener que matar al viejo Arba y a su hijo Anac. El orgullo no tiene lugar en Canaán. Aleluya. Ni la soberbia. Pero ahí no queda el asunto. Ahí no queda el asunto. Tenía otro hijo que se llamaba Sesai. Sesai significa libre en hebreo. ¿Qué significa Sesai? Libre. Es el deleite de la autosuficiencia. Es hacer lo que se me da la gana. Y el pastor dice que es por acá. No, yo soy libre. Yo soy hija de Arba, hijo de Arba. Soy hijo de Anac. Oh Dios. Pero Dios te hizo cruzar el Jordán no para que seas libre, sino para que seas obediente. Porque cuando Adán fue libre, terminó siendo cautivo. Si hubiera sido obediente, hubiera permanecido en la libertad. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tu palabra. Poderosa es tu palabra, Dios. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Yo soy libre. No me venga ese pastorcito, no. Ese pastorcito tiene que leer más. No va a venir a decir a mí. Yo soy libre. Y ese otro que se cree un sabiendo tampoco le creo. Libres. Diga conmigo, el viejo Arba, Anac, cuello largo, y Sesai, libre, tienen que ser vencidos, derrotados. Y por último, Arba tenía otro hijito. ¿Cómo se llamaba ese muchachito? Talmai. ¿Cómo se llamaba? ¿Sabe qué dice eso? Talmai significa audaz. ¿Qué significa Talmai en hebreo? Audaz. Miren los 4 muchachitos que viven en Hebrón.